Estamos en Spotify y YouTube. No te lo pierdas. RDN, con los 5 sentidos. Y bueno, estamos de vuelta aquí una vez más en Voces para Entender el Mundo, en esta oportunidad con un invitado especial, el catedrático y docente Galo Castillo. Buenas tardes, Galo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Alison. Gracias, Paolo, por esta invitación. Y bueno, estamos aquí para conversar de diversos temas. Bueno, y empezando con la primera pregunta, porque vamos a hablar acerca de la brecha digital y cómo esto afecta a los estudiantes en el sector de la educación. ¿Cuál consideras que son los principales factores que contribuyen, a la brecha digital entre los jóvenes en los diferentes contextos económicos? Muy bien, Alison. Básicamente estamos hablando de la penetración del Internet, del uso de tecnologías como el celular. Todavía hay una diferencia importante en ciertas zonas de nuestra capital y más aún en las regiones, ¿no? Entonces es fundamental que se potencie, por ejemplo, las redes de Internet, ¿no? Las redes digamos, Wi-Fi, ¿no? En diversos lugares. La construcción de antenas también en diversas zonas posibilitan, ¿no? la difusión y que cada vez este uso sea masificado, ¿no? Mucha gente pueda tener acceso a esto, pero lamentablemente la propia, digamos, economía de nuestro país y además sumado a la falta de inversión, ¿no? Hace lamentablemente que no haya una llegada pues a todos los ámbitos, ¿no? Como se quisiera. Sí, profesor, y justo complementando la respuesta que nos ha dado, entonces uno de los principales factores sería el tema de las antenas, pero especificando el punto de las zonas rurales. Para eso, ¿qué manera es lo que le afecta exactamente a la brecha digital dentro de este rendimiento académico? Porque sabemos que las escuelas públicas y más que todo el desarrollo profesional de los estudiantes se ve muy afectado. Bueno, básicamente, como bien sabemos, todo pasa por las redes sociales, el Internet, el uso de recursos audio, video, ¿no? La posibilidad de utilizar aplicaciones, ¿no? Para edición, para creación de diversos contenidos. Si los estudiantes no tienen acceso a ese tipo de trabajo en el tiempo que les corresponde, evidentemente llegan a una realidad donde hay una competencia muy, muy fuerte con estudiantes, adolescentes, que sí tienen esas herramientas. Y esa falta de costumbre, el no ser nativos digitales, pese a que tienen edad de serlo, Sí, exacto. puede ser que cause esta diferencia que finalmente pueda llevar a personas menos capacitadas, ¿no? ¿Y qué estrategias usted considera que podrían ser efectivas para reducir esta problemática, ¿no? En las comunidades principalmente de bajos recursos? Primero la inversión del Estado. Es importante que haya eso a través también de los entes como el Congreso, ¿no? Y también la población, que debe estar siempre exigiendo, ¿no? Que se dé este tipo de inversiones en tecnología, el uso de antenas de transmisión, pero también tiene que ver con la inversión privada, ¿no? Es decir, la empresa privada tiene de alguna manera que acercarse a estos lugares, que hay que indicar también, el Perú tiene una realidad geográfica muy difícil, ¿no? Muy diversa, entonces con montañas y con zonas de difícil acceso para la red digital, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se tiene que implementar. Siempre decimos de que la educación es primordial en la educación desde pequeño de un niño. Entonces, dentro de todo esto, ¿cómo vemos la desigualdad de la tecnología, viendo la falta de antenas, la falta de acceso a Internet, o que algunas marcas de Internet no están llegando a estas zonas? Entonces, hablamos del inicio de la formación de los niños. Entonces, si nosotros nos enfocamos desde la base, ¿cómo es que impacta dentro del futuro laboral de los jóvenes? Pues mucho, porque, pues Pablo, también hay otro tema, ¿no? El alumno no tiene acceso a la tecnología, pero el docente tampoco tiene acceso a esa tecnología. Entonces estamos hablando de docentes que están desactualizados y que, por supuesto, enseñan a la antigua, pero también no nos damos cuenta que las nuevas tendencias implican más al alumno con su propio desarrollo, con su propio aprendizaje. Pero si el estudiante no tiene esas herramientas, va a ser siempre limitado lo que puede hacer en función a, como digo, otras realidades, ¿no? Entonces, estudiantes que tienen esta aula invertida, que se le conoce, y también el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. Sí, y en parte no solamente, como nos comenta profesor, no solamente es tipo dar la tecnología, sino también aprender a que los alumnos la sepan utilizar.
porque vemos, por ejemplo, acá en la zona de Lima que muchos adolescentes, muchos niños usan la tecnología, pero no de la manera correcta, ¿no? En este caso, Sí. si existieran profesores que sí, digamos, tienen acceso a estas tecnologías, ¿cómo considera usted que ellos pueden implementar eso, digamos, en su enseñanza para sus alumnos? Claro, un profesor capacitado va a volcar eso que ha aprendido a sus aulas, a los alumnos, y les va a enseñar, ¿no?, el uso de ciertas aplicaciones. Entonces, eso es lo que se necesita potenciar más, ¿no? Que el docente también esté capacitado para que pueda enseñarle ciertas herramientas a los alumnos, y los alumnos deben de tener la posibilidad de un celular, una laptop o una computadora de escritorio para que puedan comenzar con estos trabajos, ¿no? Entonces, sí es importante, urge, ¿no?, que esto se difunda más, ¿no?, en el caso de los estudiantes. Sí, justo conversando con mi compañera Alison, veíamos de que esto se vio realmente afectado a partir de la pandemia de la COVID-19 Sí, demasiado. en el 2020. Entonces, a partir de eso, acá en Perú salieron bastantes programas y hasta en colegios nacionales tenían que llevar las clases por mensaje de texto. Pero creo que salieron algunos programas de aprender en casa, siendo en Sí. la TV y uso del internet. Pero actualmente, para reducir esta brecha digital en estas áreas rurales, ¿hay algún programa que se pueda como recomendar? O al menos un método de enseñanza más que todo, porque entre profesor y alumno siempre debe haber una comunicación y una reciprocidad. Bueno, mencionan los temas o la problemática en regiones, y es importante, ¿no?, porque el papel de las municipalidades, de los gobiernos regionales, tiene que estar ahí, ¿no? Es decir, se mira mucho al gobierno central, pero son las regiones las que tienen que impulsar estos programas de capacitación, estos programas de impulso y de uso de estas tecnologías para los alumnos. Es decir, por ejemplo, en otros países los alumnos pueden, a través simplemente de un proceso sencillo, la institución, la universidad, el colegio, les brinda a ellos computadoras, celulares, computadoras de escritorio, para que ellos puedan trabajar justamente sus contenidos. Eso no se da, al menos que yo conozca, aquí en el Perú. Sí, Entonces, lastimosamente acá en nuestro país tenemos que a veces sí, el Estado puede generar alianzas con diversas entidades o ONGs, pero a veces estas alianzas se rompen o pasan cosas. son esfuerzos muy, delimitados, ¿no?, muy Sí. pequeños, pero que evidentemente con la gran demanda quedan en simplemente esfuerzos aislados, ¿no? Sí, profe, porque nosotros hasta siendo estudiantes ya universitarios teníamos la falta de internet. A veces se colgaban los programas para vía de las clases. Imagínense cómo será en las zonas rurales. No, muy complicado. Sin embargo, hay que decirlo, también la creatividad, la resiliencia del alumno, del estudiante peruano es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que tenemos mucho talento, pero como dicen los jóvenes, hay talento pero falta apoyo. No, sí, ¿No? porque Entonces, recordemos que en Eso es pandemia, lo que sucede. sí, en pandemia también hubo bastante, los profesores también se pusieron mucho la mano al corazón para poder ayudar a sus alumnos, y tenemos el caso de un emprendedor, creo que creó un proyecto, ¿no? Un robot llamado Kipi que iba enseñando también a sus alumnos en las comunidades alejadas, y necesitamos tipo más personas como estas para que puedan apoyar, ¿no? Más personas creativas y con propuestas, tanto en los estudiantes como también en los docentes, ¿no? Como bien menciona, chicos. Y bueno, ¿usted qué más cree que en la educación en cuanto a tecnología y habilidades digitales deberían adaptarse, ¿no? Según el nivel de acceso que tienen los estudiantes. Bueno, yo básicamente iría desde, y ahora tenemos que sumar un nuevo elemento, que es la IA, ¿no? Por ejemplo, que nos plantea una serie de retos desde lo ético, pero el docente tiene que acompañar, ¿no? Siempre, de una manera progresiva. Sé que ya desde inicial los alumnos están llevando introducción a la tecnología, ¿no? El uso de la computadora, el mouse, usar algunos programas. También es cierto que con estas marchas que ha habido en las últimas semanas y otros eventos, muchos colegios de primaria y de secundaria se van a virtual. Sí, de mayoría. Entonces se está dando nuevamente esta posibilidad del uso de aplicaciones, de herramientas, pero siempre con una dosificación, ¿no? Yo diría de menos a más. Es decir, además hay que indicar, el uso del celular en niños, siempre muy polémico, ¿no? Yo creo que mientras más se postergue el uso del celular en los chicos de 3, 4, 5 años, es mejor, porque sí va asociado a otros elementos que tienen que ver con la atención, ¿no? del alumno, o el manejo emocional de las emociones, ¿no?
usar el celular por parte de un niño de 3, 4 años, yo más bien consideraría que es contraproducente, ¿no? Por eso siempre, para cerrar la idea, siempre tiene que esto venir acompañado del trabajo del docente, pero también en casa, ¿no? El papá tiene que ayudar para que no hayan estos excesos, ¿no? En el uso de la tecnología. Sí, ¿y qué herramientas tecnológicas entonces se podría considerar fundamentales para que los estudiantes de, ya sea primaria, secundaria o, como dijo, desde iniciantes, desde que son muy pequeños, puedan desarrollar su potencial de una manera positiva, independientemente sea del nivel económico? Porque sabemos que todos no manejan la misma tecnología. Sí, bueno, en los colegios hay distintas plataformas que se usan, así como en las universidades tienen sus plataformas, ¿no? Aula virtual, también se utilizan este tipo de recursos en los colegios. Entonces, básicamente es el entrenamiento, ¿no? La enseñanza de estas plataformas, pero de manera progresiva, ¿no? O sea, mientras que el alumno se aleje de los 5 años, es mejor. 5, 6, 7 años, que ya vaya utilizando ciertas aplicaciones, porque incluso hay aplicaciones para dibujar, para escribir, ¿no? Hay juegos diversos. Ahora salieron pizarras tecnológicas. Así es. Entonces, eso está bien que se use, pero de manera progresiva nuevamente, con la orientación del docente, pero también de los papás. Usted como catedrático recomienda que a partir de los 5 años que un niño pueda agarrar o usar el tema de la tecnología. Es que sí, se da incluso, ¿no? Y hay colegios inicial, 3, 4 años, 5 años, que tienen el curso de computación. O sea, existe eso, entonces sí debería ser, pero nuevamente de manera progresiva, ¿no? Que el celular no sea indispensable, sino que sea más bien algo complementario y poco a poco que sea visible, ¿no? No mostrárselo al niño de frente, sí, ni que sea el protagonista del aprendizaje, ¿no? Porque si no, nuevamente, ¿no? Estaríamos, yo creo, orientando las cosas por el camino de una educación que no se fija en la parte cognitiva, ni tampoco en la parte psicológica del niño, ¿no? Sí, claro, porque además que también el uso de la tecnología a temprana edad afecta a los niños, principalmente en el tema de la vista. Y yo le quería preguntar, usted ha mencionado mucho la inteligencia artificial, que hemos visto que en estos últimos años se ha ido presentando de una manera más abismal, ¿no? Digamos que desde pandemia ya empezó a aparecer lo que es la inteligencia artificial. Muchos estudiantes universitarios han empezado a hacer uso de estas herramientas. ¿Usted considera que, como estudiantes peruanos, usted que es maestro, el uso de la inteligencia artificial puede afectar en sí la educación de algunos adolescentes o niños, ya que digamos que es como una herramienta de ayuda, ¿no? Pero hemos visto casos en donde ellos no lo ven como un complemento, sino como una solución para, por ejemplo, hacer sus tareas y demás? Sí, bueno, por eso nuevamente, si el alumno en casa, si el chico en casa no tiene la supervisión, va a utilizar estas herramientas para hacer el trabajo más rápido o no hacerlo, ¿no? Es decir, va a dejar que esta inteligencia artificial haga el trabajo por él. Entonces, lamentablemente, si eso sucede, no está bien, ¿no? El alumno tiene que hacer el trabajo, pero a conciencia, de manera ética, utilizarlo como una herramienta complementaria y no simplemente, tengo que hacer una tarea, no la hice, ya, que la haga el chat GPT y se acabó, y lo presento tal cual y no cambio una coma, no lo leo, no tengo un pensamiento crítico, no hago un resumen. Eso es lo que está mal, ¿no? Profesor, y para acercarnos un poco más a la realidad que estamos tocando en este programa, que es el uso de la tecnología en la pobreza más que todo, ¿cómo puede colaborar el gobierno, al menos el gobierno, el sector privado o algunas organizaciones sociales para cerrar la brecha digital dentro de este sistema educativo? Porque es muy amplio lo que estamos viviendo en estos últimos años. Bueno, como mencioné hace un momento, el tema de presupuesto, ¿no? Que los gobiernos regionales impulsen realmente estos programas de educación digital, ¿no? Para que las brechas se vayan reduciendo poco a poco, ¿no? Evidentemente, el Ministerio de Transportes también tiene una labor, ¿no? Que es la construcción de estas antenas para la señal digital y que todo pueda darse de una manera bastante rápida, ¿no? Pero nuevamente, insisto, ¿no? La geografía del Perú es compleja, entonces se necesita un trabajo más sostenido, ¿no? Básicamente. Y bueno, yo creo que le agradecemos mucho su visita en esta oportunidad de haber estado aquí con nosotros. Estamos muy contentos de haber podido abordar un poco más el tema con alguien experto y nos vemos. Y ahora nos vamos a una pausa promocional, Paola. Muchas gracias. No te pierdas las próximas producciones en podcast y entrevistas
Voces para entender al mundo.